Seguimos acá en el laboratorio por Radiográfica, hoy sin Silvano Pascuso porque está presentando su libro en Mar del Plata. Dice que está vendiendo a rolete, que la gente volvió a leer, ¿sabes? Nos cuenta desde Mar del Plata. En la operación está Malena Coelho, nada que ver con Paulo Coelho, nada. Hincha de Boca también. No, ¿hincha de qué? De Racing. Me gusta Racing, ¿eh? Tiene el sacrificio católico inculcado en su historia, Racing. Claudio Maracita está en la producción y, como se dice en la televisión, sin él nada de esto sería posible. Así que, Claudio, abrazos desde aquí. Y ya estamos, ya llegó a el laboratorio. Franco, para todos es niño. Él es militante de Nuestra América, un movimiento social que tiene mucho tiempo. Pero sobre todas las cosas, además de un militante, es una cosa medio extraña en el mundo de la militancia porque él no compite con sus compañeros, sino que todo lo contrario, siempre está ayudando a otros compañeros, otras compañeras a llevar adelante proyectos. Eso es muy, muy raro. En la política no lo digo porque él esté acá, porque la verdad que me importa muy poco. Lo digo porque más allá de que eso signifique un valor, como lo es, lo digo más como una denuncia sobre el resto. No es muy común encontrar en la práctica política una práctica solidaria, sino todo lo contrario, en donde se ha impuesto la lógica de que los lugares hay que disputarlos y no importa quién se los dispute, pero siempre hay que estar disputando con todo. No es casual que estemos viviendo una interna interminable sobre cuestiones que tienen que ver nada más que con candidaturas y conducción, mientras nos está arrasando la derecha. Toda esta presentación fue para empezar a charlar con Franco. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gerba, Buen bueno, lunes. muchas gracias. Por favor, ya te iba a tocar tener que ir a una radio. Así se presentan los amigos, ¿no? Así se presentan los amigos. Ahora vas a ver. No tenés que mover el micrófono porque No, el micrófono. Malena es muy estricta con eso. No, se escucha todo y arruinamos la radio, ¿no, Malena? Que es lo que venimos haciendo desde que empezamos el programa este año, arruinar la radio. Y eso que no vino Cristian. Y eso que no vino Cristian. Ni Silvano. Ni Silvano. Así que hoy va a ser un poco más leve. En principio, Franco, te quiero preguntar... ¿qué es la política que desarrolla Nuestra América? Tenemos un ratito, tenemos unos 20 minutos para charlar, así que podemos charlar tranquilos y profundizar en algunas cosas. Lo primero que te pregunto es eso, ¿qué militancia, qué política lleva adelante tu organización que es Nuestra América? Bueno, mira, la organización, como todo, va mutando con el tiempo, ¿no? Pero nosotros iniciamos nuestra experiencia social y política allá por... El primer núcleo se organizó en el 98, en un proceso de ingreso a lo que en su momento era el movimiento piquetero. Nosotros tenemos como muy estandarizadas, digamos, las etapas y los momentos por los que pasamos, ¿no? Para nosotros, 98, 2003, más o menos, es el periodo que nosotros denominamos como piquetero, digamos, que era la reivindicación social más básica por trabajo y alimentos, que fue un periodo muy duro. Yo llegué a la ciudad acá recién en el 2003. Yo soy de un pueblo muy pequeño del interior, de 25 de mayo, vine a estudiar, o sea que yo me incorporo, digamos, en el segundo periodo de organización, digamos, que es el periodo que va para nosotros de entre el 2000, más o menos 2005 y 2015, que es la transición del movimiento piquetero al movimiento popular. Con el proceso de recomposición social que fue el kirchnerismo en términos más generales, digamos, esa demanda tan acuciante de alimentos y trabajo se fue mermando y la organización fue mutando. Y empiezan otras demandas ahí, ¿no? Y aparecen otro tipo de prácticas sociales en el marco de la organización y una incorporación también de un sector más clase media, si se quiere, militante al proyecto de organización, y aparecen las salas de salud comunitaria, los jardines comunitarios, aparecen los bachilleratos populares como forma de organización
social, con otro tipo de demandas que en ese momento tenía la sociedad, que no eran pura y exclusivamente el alimento, todo eso siempre sin dejar de pelear. Y de confrontar. Nuestra experiencia es muy particular porque nuestra experiencia queda, después de la muerte de Maxi Darío en el 2003, queda muy ceñida a la capital federal. Entonces nosotros nos desarrollamos y crecimos entre el 2004, 2005 hasta el 2013, si se quiere, en una organización muy potente en la capital federal, que después acumuló cuadros, acumuló compañeros, recursos, gente, y decidió nacionalizar su experiencia. Esa experiencia empieza para nosotros en el 2013. Y es una experiencia social que, vos imagínate, desde el 98 hasta el 2017 decide mantenerse al margen de la participación electoral, digamos, ¿no? Siempre con un vínculo muy fuerte con el proceso de trabajo social y estructuración de políticas. Nosotros en ese momento le llamamos prefigurativas o le llamamos nuevas instituciones populares, ¿no? Bachilleratos fuera del marco estatal, cuidado de niños fuera del marco estatal, el trabajo organizado siempre a través de la cooperativa. Y en el 2013 empieza un proceso para la organización de nacionalización, donde un montón de compañeros y compañeras empezamos a recorrer el país llevando esta experiencia a lo largo y ancho del país. Y 2015 ya comienza para nosotros otro proceso, que es, bueno, vernos después de muchos años enfrentados a un gobierno neoliberal implica una reflexión sobre la táctica política nueva, ¿no? Digo, el gobierno, la derrota del kirchnerismo en el 2015 y el gobierno de Macri obliga a la organización a ponerse otras metas, otros objetivos, y empieza un proceso que es el de que nosotros llamamos de transición hacia la organización político-social. Ese periodo que va al 2015, en el 2017 hacemos una primera experiencia muy mala en la capital federal, muy difícil, pero a medida que va creciendo la demanda social por recomponer, digamos, la lucha contra el macrismo, empieza a tejerse la idea de que había que armar un gran frente de oposición, y nosotros empezamos a conformar nuestra primera experiencia de participación electoral de cara al 2019, en el marco en su momento del Frente de Todos, en colaboración con lo que en su momento fue el Frente Patria Grande. Ahí nuestra organización pasa de ser solo una organización. Nosotros nunca hicimos una decisión muy tajante entre lo social y lo político. Para nosotros nuestra tarea cotidiana en el marco de lo social es una tarea profundamente política. Pero bueno, en esta democracia hiperliberal que tenemos, todo aquel que no participa de elecciones es considerado como un sujeto no político, ¿no? La única instancia de realización de la política parece ser la electoral. Y eso ha dejado, yo creo que muy debilitada la política también, ¿no? O sea, es muy floja la política cuando solo se expresa en los marcos de la cuestión de participación democrático electoral. Así que bueno, y lo otro es más conocido ya, digamos, hicimos parte del gobierno de Frente de Todos, nuestra primera experiencia de gestión, para muchos de nosotros muy distinto a lo que la gente cree. Nuestra primera participación en el marco del Estado fue después de 20 o 30 años de militancia algunos, fue esa nuestra primera experiencia de acercamiento al Estado de forma orgánica, ¿no? Al Estado, no en el marco de la confrontación, sino en el marco de la integración, digamos, de un proyecto. Bueno, y con muchos sinsabores, ¿no? En esa experiencia. Y bueno, después de esa experiencia ya sabemos en qué terminó, digamos, y acá estamos, en esta nueva situación y en esta nueva coyuntura política. Siempre hay una discusión de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas, que tiene que ver con qué articulación se lleva adelante con el Estado. Vos decías recién que un poco la experiencia es crear instituciones por fuera del Estado, y otros lo que plantean es que solo cuando el Estado lleva adelante un proyecto político popular es posible construir organizaciones populares, ¿no? Que por lo general en momentos de avance del poder económico sobre el Estado, de proyectos neoliberales, etcétera, las organizaciones sociales se debilitan
Y por lo tanto siempre se discute entonces cuál debería ser el rol sobre el Estado. Vos decías recién esta democracia liberal en donde pareciera ser que la única participación política es la electoral, ¿no? Como el otro extremo, ¿no? De la política y el Estado, ¿no? ¿Qué crees vos acerca de este vínculo entre las organizaciones y el Estado? ¿Cómo crees que después de todos estos años de experiencia y viviendo esta etapa eh, en donde el poder económico se ha quedado con el Estado, con la política, con el poder judicial, eh, inclusive con los medios de comunicación, eh, entonces, ¿qué rol debería tener y qué articulación deberían tener los movimientos sociales con el Estado? Bueno, quizás la pregunta, ¿no? de nuestra existencia, pero a mí me parece que esa pregunta está es muy coyuntural. O sea, como hay momentos en los que sí y hay momentos en los que no. Hay momentos en los que se puede y momentos en los que no se puede. ¿Qué decir del Estado, no? Nosotros ahí tenemos muchas discusiones. Nosotros somos un movimiento. Y como todo movimiento, albergamos en nuestro seno, en nuestra cotidiana, un montón de identidades político-ideológicas también, ¿no? Somos una organización muy poco sectaria, te diré, en términos de representación ideológica. Algunos compañeros ven eso como un problema, otros lo vemos como una virtud, digamos, en algunos aspectos, ¿no? Pero entonces hay tensiones sobre las reflexiones sobre el Estado. Efectivamente hay compañeros que creen que nada es posible fuera del Estado, pero me parece que cabe la reflexión también de, bueno, ¿qué es el Estado? ¿No? Porque a veces asimilamos términos, ¿no? Como Estado y gobierno, y tampoco es lo mismo Estado que gobierno. O sea, ganar la elección y hacerse con el Estado tampoco hace que el Estado se transforme inmediatamente en una herramienta para tus intereses. Creo que en alguna nota Cristina alguna vez dijo que ganar una elección representaba el 33% del Sí, poder real sí, con o algo así. Uh-huh. Yo estoy con este Estado, en las condiciones en las que nosotros lo encontramos en el periodo 2019-2023, y creo que hoy se encuentra en un proceso de deterioro. Yo no sé si Claro, quien gana el gobierno se hace con el 33% del poder real en la Argentina. Entonces, discutir el poder pensando que para la participación electoral inmediatamente representa el control del Estado es un poco infantil. O sea, o es una fantasía, de alguna manera, después un poco triste, ¿no? Porque cuando te encontrás sentado frente al aparato de Estado y la botonera y querés hacerlo funcionar como, como vos, hacia el lugar hacia donde vos querés, no responde. Entonces, lo primero que hay que decir que lo que nosotros entendemos que lo que tenemos hoy frente a nosotros, frente a esta sociedad, es un Estado neoliberal. No es un Estado y punto, no, es un Estado determinado que en un marco cultural, social y político y económico que es neoliberal. Por tanto, es un Estado construido a imagen y semejanza de un proyecto que no le es propio al pueblo argentino, digamos, y no le es propio a las mayorías. Entonces, nuestra relación siempre va a ser conflictiva con el Estado, digamos. Nosotros, por eso te contaba que nuestra organización se dedica a la construcción de nuevas instituciones populares, porque pese a que después negociamos con el Estado, peleamos con el Estado, hacemos cosas con el Estado eventualmente, nosotros creemos que sin autonomía en los sujetos, en el proceso de construcción y acumulación de poder, es imposible transformar la sociedad. No creemos que, nosotros por lo menos, que la sociedad pueda ser transformada y cambiada pura y exclusivamente desde el Estado. El Estado es una herramienta que sirve, por supuesto, que amplifica también las capacidades de quienes hacen política o quienes tienen proyectos futuros para la Argentina, pero no es absolutamente determinante, digamos, para un proceso de transformación, por lo menos es lo que creemos. En el gobierno de Milei, o en realidad el proyecto político de Milei, tiene una característica bastante particular, a diferencia de lo que veníamos viviendo en la Argentina en las últimas décadas, y es que como el menemismo logra representar
de manera transversal a las clases sociales. El mileísmo tiene representación sobre sectores medios, sobre sectores altos y también sobre sectores populares, sectores muy humildes, pobres. Por suerte en la última elección eso cambió un poquito. ¿Vos decís que cambió? Está bastante estudiado, digamos, que la composición del primer voto a Milei cuando gana es distinta a la composición del voto que le da el segundo triunfo electoral en la intermedia. Exacto. Había un registro mucho más grande de sectores populares votando antes y ahora hay, básicamente se tragó al PRO. O sea, exacto. Ahora Milei... Pero es cierto que tiene una llegada a sectores de forma transversal. Yo quería generalizar, pero vamos entonces a profundizar en eso también para los que nos están escuchando entiendan de qué estamos hablando, y es que parecería ser que en la última elección Milei pierde un poquito en los sectores más humildes y gana en los sectores altos, y que tiene que ver, como vos decís, porque se quedó con la representación del macrismo, del PRO, de la señora de Recoleta, que cuando uno ve la participación electoral de las últimas elecciones fue mucho más alta en los sectores ricos que en los sectores pobres. En los sectores pobres la gente no va a votar. Lo que significa... y el anterior fue al revés. Y el anterior fue al revés. Sí, y hay que preguntarse por qué. Entonces, como acá el que hace las preguntas soy yo, y vos lamentablemente vas a tener que elaborar respuestas, te pregunto por qué a vos. ¿Por qué crees que dos cosas? Que el mileísmo ha logrado representar transversalmente, sobre todo representar a sectores que deberían ser representados por aquellos que planteamos que para los primeros que hay que gobernar es para las mayorías, y acá en Argentina la mayoría somos pobres. Y lo otro que te quiero preguntar es, ¿por qué crees que hay tan poca participación política en las últimas elecciones? Ronda el 50-60%, salvo algunas provincias en particular, que además son provincias con poca población, ¿no? En los grandes centros urbanos, donde se concentra la mayoría de la población argentina, la participación electoral es muy baja. Para ordenar, ¿por qué Milei representa sectores populares cuando pareciera ser que gobernara contra ellos? Quizás no, pero esa es una mirada. Y la otra, ¿por qué baja la participación electoral? Bueno, por partes. Dale. Me parece que esto que charlábamos al principio sobre esta diferencia de quién lo votó cuando ganó la presidencial y quién lo votó ahora da una clave ahí de qué está pasando. Yo creo que el gobierno del Frente de Todos salió muy deteriorado por el proceso inflacionario. En el medio pasaron cosas, ¿no? Terribles. En el medio pasaron cosas terribles, no vamos a volver sobre eso, pero es cierto que yo no tenía conciencia, porque quizás a nosotros, yo tengo 42 años, cumplí el sábado 42 años. Feliz cumpleaños, niño. Gracias, Gervasio. No nos había tocado afrontar en esta Argentina todavía en términos de primera persona, ¿no? Sí. Un proceso inflacionario. Primera persona es persona responsable a cargo de la vida de uno mismo o de otros. O de otros en un futuro. Que no es lo mismo que afrontarlo como niño, como hijo, como... Sí, totalmente. Entonces, hay algo ahí del proceso inflacionario que genera unos niveles de incomodidad social enormes. Pero enormes al punto tal de que está muy comprobado y muy claro que el poder adquisitivo de la gente en el marco del proceso inflacionario era mucho más alto que y la gente valora mucho más la estabilidad o la idea de estabilidad, digamos, que... Parece razonable, ¿no? En algún Pero punto. si vos te pones a pensar, tener mayor poder adquisitivo, te lo trocan por tranquilidad, ¿no? La gente aparentemente valora profundamente, digamos, la idea de estabilidad, la tranquilidad. Es que la estabilidad y la tranquilidad
te da la posibilidad también de planificar de futuro. planificar, ¿no? de planificar. Y ahí está un poco, me parece que la clave. Yo creo que el gobierno anterior no podía prometerle a las mayorías. Nada. Y si lo prometía, hacía lo No contrario. no le podía permitir estabilidad y tranquilidad, digamos, Sí. ¿no? Que en algún punto, digamos, es lo que todos necesitamos para realizarnos, para vivir, Ujú. digamos, ¿no? Como, Ujú. y yo creo que ahí esto que se expresó como un voto transversal, que vos señalás, que es el voto también de sectores populares, construía la necesidad de una esperanza. ¿Por qué? Porque a diferencia del Frente de Todos, Milei prometía 2 o 3 cosas muy estructurales. Uno, terminar con la inflación, ¿no? Que era una promesa muy potente, porque había identificado eso como núcleo del malestar social, digamos, ¿no? Y después la idea de el combate contra la casta, ¿no? Empieza a enunciar algo que yo creo que también es muy real, que Ujú. es y esa casta que él enuncia existe. Lo que no es cierto después que termine combatiéndolo. Como tampoco logró combatir estructuralmente la inflación, seguimos teniendo puntos bastante altos de inflación. ¿Por qué decís que crees que es cierto lo de la casta? Porque la casta existe, Gervasio. Yo acá soy el que pregunta. Porque todos sabemos lo difícil que es ser convidado a ser parte si uno desea transformar la realidad, meterse al proceso de discusión Qué política ternura, comunitaria, ¿no? Si quiere de ser parte de las decisiones de hacia dónde va el destino de nuestra patria, digamos, si uno no es hijo de portador de un apellido o unos buenos morlacos en el bolsillo, Ujú. eso es muy difícil, digamos. O sea, lo sabemos todos aquellos quienes, sobre todo los que venimos de sectores populares. Esto tampoco es cierto que si vos no lo intentás no es posible, ¿no? Yo me acuerdo de las discusiones en mi familia cuando les dije en su momento, me afilié al Partido Comunista, mi familia se quería colgar no, después me fui de ahí, ¿no? Porque, Sí, sí. porque no podía realizar la política que queríamos llevar adelante. Pero la idea era, tu vida va a ser una catástrofe, vos sos un don nadie, no hay forma de llegar a esos espacios si no sos hijo de, si no venís de, o si no estás en una situación muy holgada, porque básicamente vas a tener que trabajar toda tu vida para pagar tus gastos mínimos, cosa que igual hicimos, y igual fuimos parte del proceso de alguna u otra manera, digamos, de decisión y los destinos de nuestra patria, digamos, ¿no? Pero está muy instaurada esa idea, sobre todo para el común de la gente, de que ser parte de la política es para un grupo de privilegiados. Ujú. Y después, tengo un amigo que me prometió algo que no cumplió, que era que iba a ser una revista que iba a tener un apartado dedicado al nepotismo, y la sección se iba a llamar Nepo Babies. Sí. Y van a denunciar A los hijos del a poder. los hijos del poder que siguen ocupando. Hay hijos del poder que, por supuesto que hay hijos del poder que, o hijos de esa casta política y social que por sus propios méritos y por sus propias capacidades aportan al colectivo general y a la decisión general de hacia dónde va No lo nuestro país. conozco. Disculpa, no lo Hay un conozco par que ninguno. sí, pero después tenemos una larga lista de compañeras y compañeros que ocupan un lugar De poder, de Sí, decisión. no, pero por marcos. Alguna vez alguien me dijo, cuando yo era muy chico, la política es un sistema de relaciones. Me costó muchos años entender esa frase. Y claro, ese sistema de relaciones no es lo mismo si hay que construirlo que si lo heredás, ¿no? Totalmente. Todo esto ¿no? El problema no es de quién es uno hijo o no es hijo, digamos. El problema es para qué hace uso de esa situación Sí, particular. eso por supuesto, pero también es verdad que finalmente esa lógica en la política termina influyendo Por supuesto. ¿no? en la dirección ¿Y que tiene sabes esa qué política. pasa, Gerba? Milei no era hijo de nadie.
Totalmente. O sea, no era hijo de nadie, era hijo de un empresario, ya Sí, sabemos sí, de sí. quién era hijo, digamos, pero no era parte de este aparato, Ujú. digamos, y no se construyó de alguna manera como personaje de la política en función de eso, ¿no? Quizá lo construyeron cosas más nefastas, ¿no? Como poderes bastante siniestros, digamos, Sí. que Ornequia, Manzano, sí, todo, Vila. exactamente. Entonces, pero la gente no lo identificaba como el hijo de, no era un No, sujeto claro, orgánico de la casta, claro. no había ocupado cargos en el Estado durante infinita cantidad de años, y eso tiene un valor. Eso- El esfuerzo, la gente siente que el esfuerzo personal tiene un valor, viejo. Ujú. Y entonces hay algún reconocimiento en eso. Entonces, había dos grandes promesas, digamos, ¿no? Detener la inflación, que aparte dijo que lo iba a hacer como lo hizo, de una manera brutal y cruel. De hecho, habla sobre su crueldad, ¿no? Eso es algo bastante interesante también, que Ujú. habla bastante de los tiempos en los que nos movemos. Mm. Y bueno, y que iba a combatir abiertamente la casta. Después vimos que, bueno, la inflación no logró detenerla completamente. Tenemos puntos altos todavía de inflación. El otro día justo me crucé con un compañero en el que trabajamos en el Ministerio de Economía y me decía, pensar que la inflación que tenemos hoy es más o menos la que teníamos al mediados del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Y la gente lo vive como un alivio. Ujú. No, que hay algo ahí también con el tema de la construcción mediática, el discurso político, el discurso de odio, digamos, permanentemente estructurado, digamos, y ese deseo profundo para que cuando las proyecciones no son absolutamente neoliberales, a la Argentina le vaya mal, ¿no? Que está construido para mí en el medio masivo, digamos, en este formador de opiniones general que son los medios y ahora también las redes sociales y los algoritmos. Ahí hay algo también bien complejo, digamos, ¿no? Pero básicamente Milei le traía una respuesta a dos enconos, a dos enojos que tenía el pueblo argentino con la realidad. Y la única forma de hacer política es prometerle al otro que tu programa de gobierno, que lo que vos venís a postular, que lo que vos vas a hacer, le va a resolver un problema. Si no, ¿para qué estás? Ujú. ¿No? Y hay algo ahí que yo creo que se había quebrado entre la política y la sociedad. La idea de que la política te resuelve la vida, ¿no? La política está para ayudarte, para acompañarte en un desarrollo pleno de tu proyecto de vida. Y yo hacía esta cuenta, mirá. En términos más generales, nosotros consideramos que la política aportó a la vida social hasta el 2013, 2014, ponele que 2015 si queremos hacer un corte general, digamos, ¿no? Porque el salario tenía otro volumen, el poder adquisitivo de los trabajadores era otro, pero del 2015 en adelante, o sea, Es vos un tenés escándalo todo, sí. no solo es un escándalo, vos tenés pibes que nacieron en el 2010, no nacieron como nosotros en el 2001, que andábamos corriendo la coneja para ver si nos comprábamos un apunte para estudiar, digamos, ¿no? Nacieron en una sociedad bastante ordenada, bastante recompuesta. Entonces vos decís, el pibe que tenía 5 años en el 2010, el pibe crece entre el 2010 y hoy, lleva 14, 16 años donde la política no, solo ve que la política le genera malestar e incomodidad. Entonces, ese vínculo que tendría que ser sano entre la idea de que vos votás para proyectar tu vida y la realidad de lo que sucede. Y la realidad de lo que sucede está un poco quebrado, ¿no? Entonces, yo creo que esto que vos me preguntabas después sobre por qué hay una falta de participación, y bueno, porque de alguna manera hace muchos años que la política no le resuelve la vida a nadie, viejo. Ujú. No resuelve la vida a nadie en términos estructurales, ¿no? Vos preguntás, te voy a contar algo que para mí es terrible. Nosotros entramos en un proyecto en su momento desde la organización comunitaria en la construcción de un barrio popular, ¿no? Era para hacer lotes con servicio, qué sé yo, comprábamos con una fundación, una asociación. ¿Dónde? ¿Dónde esto? En Villa Elisa esto. Ujú. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Era un proyecto para hacer 74 lotes con servicio. ¿Cuántos? 74 lotes con servicios para gente que no tenía condiciones de afrontar la compra de un terreno que en ese lugar, en ese barrio, está entre 30 mil y 40 mil dólares en ese momento.
Entonces empiezo a armar un censo de los alrededores de nuestra organización y nuestra periferia, para ver qué compañeros, compañeras, gente cercana estaba en esa situación y necesitaba acceder a un lote con servicio para proyectar una futura vivienda. Ni siquiera era la vivienda, era un lote para ver si construíamos una vivienda. Entre todos los que hablo, me entrevisto con un compañero muy joven, en ese momento tendría 22, 23 años, y le pregunto si en qué condiciones está y si tiene la idea de que, o si le gustaría ser parte del proyecto para construir su vivienda. Y luego me contestó, así, pero sin pensar ni lo que estábamos charlando, es: yo nunca voy a tener una casa. Yo nunca voy a tener una vivienda. O sea, no me hagas parte de eso. Se lo estaba proponiendo yo, que era su compañero, ponele que su dirigente, no sé cómo poner una palabra, ¿no? Y yo lo miraba y decía, ¿qué le pasa a este pibe? ¿Me entendés? O sea, bueno, la gente no le cree a nadie. La gente, pero no es que el compañero no me creía a mí. El compañero no creía que era posible tener una vivienda, que no importa los esfuerzos comunitarios, colectivos, sociales, incluso con el apoyo del Estado, era posible tener una vivienda. Entonces, hay algo ahí construido en la subjetividad, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Yo sí creo que algún día voy a tener una vivienda, no tengo, voy a seguir peleando por eso, aunque Gervasio quiera que todos seamos inquilinos. A mí me parece una situación terrible, porque hace 18 años que alquilo, no más, hace como 23 años que alquilo. Pero hay compañeros y compañeras, gente de todas las edades, sobre todo los más jóvenes, que creen que no es posible la realización. Porque el que cree que no puede tener un hogar, ¿cómo va a creer que puede realizarse? ¿Cómo va a proyectar una vida? ¿Cómo va a pensar en una familia? ¿Cómo va a pensar en tener hijos? Es cierto que si uno dijera para hacer una familia, para tener hijos, tengo que reunir todas las condiciones, la humanidad no se reproduciría. Pero lo cierto es que el nivel de inestabilidad al que el modelo neoliberal nos ha expuesto a la sociedad ha generado tales niveles de desorden personal y psíquicos en muchos aspectos, que es imposible proyectar la vida y tener una idea de esperanza y de futuro razonables. Y la política no colabora. Estamos hablando, hemos compartido una charla interesante con Franco de Liavalle, es del Movimiento Popular Nuestra América, y esto es un poco lo que se viene discutiendo en las organizaciones políticas. Todas estas cosas que nos quedó mucho afuera, pero básicamente de esto se trata la discusión hoy en la militancia. El lunes que viene ya con Silvano Pascuso en el estudio y lleno de guita, porque se fue a vender libros a Mar del Plata. Vuelve forrado. Vuelve, ¿sabés cómo vuelve de Mar del Plata? En helicóptero vuelve. Se compró papel prensa. Sí. Bueno, amigos, nos vemos el lunes que viene. Recuerden siempre que solo hay dos posibilidades, ¿sí? Patria o muerte. Venceremos, Gervasio, venceremos. Adiós. Radiográfica. 20 años. Agenda